por la participación y por la inscripción. Estamos en una de las actividades de nuestro proyecto anual Robotifest, el cual nos presenta una expectativa muy interesante sobre la robótica en la educación. Nuestro tema de hoy se llama robótica educativa. La robótica como herramienta de aprendizaje para los profesionales del futuro. Tenemos con nosotros y tengo el placer de presentar al ingeniero y licenciado Carlos Córdoba Bonilla. Don Carlos es ingeniero en electrónica y de telecomunicaciones de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en sistemas de comunicación. Ha estado por más de 2 años como profesor de la Cátedra de Ingeniería Industrial, es colega. Tiene más de 8 años de experiencia en redes de transporte óptico y proveedores de servicio. Además, más de 3 años de experiencia como ingeniero de aplicaciones en soluciones didácticas Festo. Es encargado de configuración y entrenamiento en sistemas didácticos con las últimas tendencias de la industria y educación en ámbito de la mecatrónica y la industria 4.0. Además, tiene amplia experiencia en el área de impresión 3D y prototipado para proyectos de automatización. Ya nosotros tuvimos un taller de impresión 3D también. Entonces es algo importante que tiene consistencia. Además, don Carlos Córdoba es investigador, diseñador y constructor de sistemas didácticos en el área de sistemas de entrenamiento en automatización comercial y residencial. Entonces, sin más, les presento a don Carlos y vamos a tener el placer de escuchar su presentación con todo el bagaje que él tiene. Muchísimas gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, don Werner. En realidad, pues un placer estar aquí con todos. Que dicha que tenemos bastantes personas y pues la idea es aportarles un poco a la escuela, a la universidad y pues en general a Costa Rica con todo el tema de Robotifest, que siempre ha sido ya ese, digamos, toda la vida de conocerlo. Y este es el segundo año en el que estamos involucrados directamente con Robotifest y pues siempre es una experiencia muy bonita. Ahora con un poquito de diferencia virtualizado, pero no importa, ahí usamos las tecnologías para tratar de llegarles a todos. Entonces, muchas gracias. Gracias. Bueno, hoy la presentación vamos a tratar de hacerla, tiene 2 partes. Inicialmente vamos a hablar un poco del tema y vamos a tratar de contextualizarlo. Y en una segunda parte de la presentación vamos a tratar de hacer unos pequeños demos en vivo. Vamos a ver cómo nos va, porque eso siempre tiene sus detallitos. Bueno, entremos en tema de una vez. Bueno, primero que nada, hablar de robótica educativa es un tema amplio. La robótica educativa tiene muchas aristas y pues en esta presentación vamos a tratar de segregarla un poquito y tratar de entenderla con los diferentes componentes. La primera de esos componentes es pues hablar de las futuras generaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de educación estamos hablando del futuro del país y en general de la sociedad, ¿verdad? Y ocupamos hablar de esas generaciones nuevas que vienen y cómo les vamos a enseñar. Entonces, el primer tema que vamos a ver es cómo vamos a enseñarle a esas nuevas generaciones. Primero que nada, tenemos que hablar de que en las nuevas generaciones tenemos que crear un entusiasmo por la tecnología. Los muchachos y niños en general ahora aprenden más que todo por un tema de aprendizaje de emociones y quieren, digamos, entusiasmarse con lo que están aprendiendo. La escuela ha cambiado muy poco en los últimos 100 años y todavía tenemos perfiles educativos en los cuales se tiene pues, el mismo formato que hace muchos años, ¿verdad? Muchos 50, 60, 100 años, en donde hay un profesor catedrático y los demás están ahí simplemente escuchando. Y pues nosotros pensamos que eso tiene que empezar a cambiar. La robótica es una de esas herramientas que puede hacer que eso cambie. Creemos que la escuela y los centros educativos pueden tener otro perfil, pueden tener otra forma de ser y pueden ser espacios
donde hayan juegos, donde haya reuniones, donde haya prototipado, donde haya colaboración entre los estudiantes y los profesores, y donde también el pensamiento de diseño sea el que lleve la línea educativa. Creemos que hay que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y eso nunca es más cierto que este año. O sea, el mundo está cambiando. Los retos de la educación son diferentes, hay innovación que está ahí pasando todos los días y la educación también debería innovar hacia eso. Entonces es parte de lo que tenemos que empezar a implementar de alguna manera y la robótica puede ser una de esas herramientas. Creemos realmente que el aprendizaje tiene que ser conectado. El aprendizaje tiene que ser haciendo, tiene que haber, digamos, herramientas que nos permitan tocar y hacer y que también las generaciones más pequeñas se empiecen a involucrar y las que siguen también sean parte de ese aprendizaje, ese paso, digamos, de antorcha que tiene que existir. Entonces podemos ver como diferentes tipos de herramientas nos podrían permitir hacer que los muchachos se entusiasmen, que es lo que estamos hablando. Y bueno, niños. ¿Por qué se requiere eso? Muchas veces porque los perfiles educativos están empezando a cambiar. Los perfiles que se ocupaban o que se requerían hace 5, 10, 20 años ya no son. Y los perfiles que van a existir dentro de 5, 10 años ni siquiera existen. Se están creando en este momento. Se ocupan científicos de datos industriales, se ocupan gerentes de integraciones de inteligencia artificial, de mentores digitales, se ocupan oficiales de ética digital, se ocupan una serie de perfiles que están apenas creándose y la tecnología los va a llevar, digamos, a que se creen de la mejor manera. También existen herramientas donde la evaluación se debe hacer eh, entregando conocimiento poco a poco, pero validándolo en pequeños nuggets, en pequeñas, digamos, microhabilidades que los muchachos van a ir observando y van a ir entendiendo para poder confirmar el conocimiento. Y pues las herramientas tecnológicas como la robótica o la simulación de robótica es una de ellas. Entonces tenemos que empezar a pensar diferente. Ahora, tenemos que también basarnos en cosas que ya existen. Y una de las cosas que podemos utilizar es que ahora todos tenemos celular. Nadie más que las generaciones más nuevas tienen esos teléfonos móviles, ¿verdad? Decía un compañero, casi que en la mano perpetuamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no utilizar esas herramientas para que los muchachos puedan tener un acceso mucho más disponible a la información? Plataformas donde 24 horas tienen acceso y ellos pueden estudiar en su propio horario. Y creo que este año también, ¿verdad? La pandemia ha hecho eso más del todos los días, que tenemos opciones de pues, hacer trabajo remoto y accesarlo. Ahora, eso también requiere que los centros educativos tengan una plataforma, una herramienta para poder ir poco a poco pues, compartiendo y impartiendo ese conocimiento y pues con diferentes tipos de accesos, pero siempre con las tecnologías, eso es claro. Entonces, esa escuela debe cambiar, esa escuela debe pasar de como era antes, que era un profesor, ¿verdad? Que simplemente explicaba todo, a una escuela diferente, una escuela donde hayan primero plataformas, donde las personas puedan acceder al conocimiento, donde hayan tecnologías, donde se haga y se aprenda haciendo y donde poco a poco hayan, digamos, integraciones de las tecnologías hacia aprender haciendo y no solamente pues aprender y examen, aprender y examen. Es una herramienta, pero no es la única. Creemos que tiene que cambiar el futuro. Y también el ciclo de aprendizaje también tiene que cambiar en donde vamos a pasar de la tradicional ciclo de aprendizaje a un ciclo donde los muchachos y los educadores también están constantemente observando y aprendiendo, consumiendo ese contenido nuevo, van a estar también creando con herramientas de simulación o con herramientas de creación, digamos, real, digamos, laboratorios y equipamientos físicos, y también van a estar colaborando con otras personas en formato digamos, presencial o sea remoto, y podrían llegar a expandir los conocimientos, a generar nuevos conocimientos y generar prototipados y laboratorios propios y equipos propios, hasta diseños para productos futuros. ¿Cómo hacemos eso? Ese es el reto. Creemos realmente, eh, yo lo creo, que el pensamiento lógico tiene que empezar desde una edad muy temprana. Tiene que haber, desde muy etapas, muy pequeñas, digamos, tiene que haber muchachos que estén involucrados y empezando a tocar la tecnología desde muy pequeños. Un educador muy conocido que se llamaba Jean Piaget, que era francés, dijo una vez, cuando le enseñamos algo a los niños, le quitamos para siempre la oportunidad de que los cubran por sí mismos. Eso nos dice que la escuela tiene que cambiar. Tenemos que dar herramientas a los muchachos para que ellos mismos aprendan, ellos mismos creen su conocimiento y no que simplemente les vamos a dar las herramientas como son. Ellos tienen que ir creando sus propias herramientas.
Primero tenemos que pensar en el pensamiento lógico. ¿El pensamiento lógico qué es? El pensamiento lógico, al final de cuentas, es una capacidad que las personas tienen para poder identificar y entender su alrededor, su mundo, su entorno, y interpretarlo de alguna manera, interpretarlo sabiendo, analizándolo, comparándolo, abstrayéndolo a otros conceptos para poder entenderlo. Ese es el pensamiento lógico, y también tiene una componente grande de imaginación. El pensamiento lógico también al final empieza a derivarse en otros tipos de pensamiento, como el pensamiento lógico matemático, el pensamiento lógico abstracto, el pensamiento lógico espacial, entre otros, que son derivaciones del mismo, y que son, digamos, herramientas que muy pronto los niños tienen que empezar a generar, porque es cuando están pequeños que las obtienen y luego las pueden utilizar cuando lleguen a carreras educativas o carreras profesionales más adelante. Existen otros tipos de pensamiento lógico, como por ejemplo el pensamiento lógico analítico, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, que son extensiones y adicionales que van digamos, a crecer ese tipo de capacidades para solucionar problemas. Al final de cuentas, el pensamiento lógico lo queremos para eso. Entonces, muchas veces, y digamos, en la línea de crecimiento de la parte de robótica educativa, el proceso educativo de la robótica empieza mayoritariamente y casi siempre empieza con programación. La programación va a ser una componente que no se va a poder separar nunca prácticamente de la parte de robótica. La robótica hay que programarla. Y para poder llegar a ese punto tenemos que tener muchachos que sepan programar. Entonces, ¿por qué vamos a enseñar programación? Por muchas razones. Una razón es que tenemos solución de problemas. Los muchachos van a tener la capacidad de solucionar problemas cada vez más difíciles, cada vez más complejos, y eso les va a ir cambiando poco a poco su forma de pensar y su pensamiento, digamos, la forma de su mente. Ahora, ¿por qué enseñar a programar también? También tenemos un reto como sociedad, y es que la gran mayoría de los trabajos y de las profesiones que se ocupan están en la computación, están en la programación, están en la parte tecnológica. Y como sociedad no estamos muchas veces logrando cubrir esas profesiones, no estamos llegando a realmente graduar, digámoslo así, esa cantidad de muchachos que ocupamos en esas profesiones de tecnología. Ahora, eso ya en muchos lugares ya lo saben, y no solamente aquí en Costa Rica tenemos que darnos cuenta de eso, sino que en muchísimos países está sucediendo que ya tienen claridad de que es así. En Inglaterra, en Italia, en países escandinavos como en Finlandia, ya la parte de programación, la enseñanza de la programación es parte de la currícula desde muy pequeños, y no es algo adicional como aquí, que muchas veces la clase de computación es una clase adicional. No, es parte como matemática, como español, como ciencias. Entonces tenemos que empezar a tomar esos aprendizajes de otros países y llevarlos a nuestro crecimiento, pues, como país. Las plataformas educativas deberían tener una combinación de fortalezas. Deberían tener programación, deberían tener construcción de juegos, y el proceso el que llevan los niños debería empezar por ahí, por programación básica, por construcción de juegos, para que ellos se incentiven también a hacerlo. También existen herramientas como programación con matemáticas, digamos, donde aprendemos la matemática haciendo programación, también física, y podemos inclusive introducir temas más arriba en donde tendríamos sistemas, perdón, disculpen, programación, digamos, con lenguajes reales, como por ejemplo con Python. Podríamos implementar eso directamente, digamos, en plataformas de programación. Ahora, ¿por qué queremos llegar ahí? Porque el mercado lo requiere. El mercado requiere profesionales que tengan conocimientos específicos, entre los cuales están sistemas de base de datos como SQL, Java, programación de propósito general, Linux, servidores, XML, demás, Python, .NET. O sea, esos son los requerimientos del mercado y ocupamos cubrirlos. Y la robótica es una herramienta. Ya vamos a ver cómo. Entonces hay herramientas en donde los niños empiezan a crear su propio conocimiento y empiezan jugando. Así es como vamos a incentivarlos. Creando juegos, como por ejemplo una herramienta que es de nombre CodeMonkey, que es una plataforma para eso, una plataforma para que los niños jueguen, pero que al mismo tiempo estén, al final de cuentas, aprendiendo a programar, en este caso lenguajes desde lenguajes base hasta Python, por ejemplo. También creación de juegos es otra herramienta que yo me comentaba, en donde los niños podrían perfectamente aprender a codificar, a crear código, y
crean sus propios juegos. Entonces ahí va una herramienta, un concepto grande de incentivarlos a que creen juegos y al final de cuentas pues están aprendiendo a programar. Esas plataformas también llegan a tener interacción ahora fuera de la realidad. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de la robótica. Y podemos empezar con programación, pero vamos a caer siempre en que el crecimiento de la parte de programación cae en robótica para poder interactuar lo que se programa y lo que los niños aprendieron a hacer con componentes reales, en este caso, con plataformas donde yo tengo módulos y puedo interactuarlos y puedo que esa programación salga a la realidad. Y eso cada vez va a ser más una tendencia, vamos a ver. Esos juegos al final se van a convertir en juegos reales, en juegos donde los muchachos van a estar haciendo cosas con su hardware, ¿verdad? Con su hardware de juego, pero al final están programando. Entonces aquí vamos a hablar de los diferentes niveles en que la robótica puede ser una plataforma para creación de conocimiento para los niños y cómo las plataformas multilingüaje van a ser una herramienta muy, muy fuerte que nos van a permitir hacer eso. ¿Por qué multilingüaje? Muchas de las herramientas de programación robótica empiezan en juegos, digamos, donde yo inicialmente gasto 5 y 10 minutos armando y voy a dedicarme a la programación. Eso se basa en un concepto en el cual el niño debería aprender a programar y no debería pasar horas simplemente armando pues, el juego. Debería durar 5 o 10 minutos armando y debería dedicarse a la programación, que es lo que al final de cuentas le va a la destreza que queremos. Disculpen. Entonces se pueden hacer, digamos, programas de este tipo, donde yo tengo inclusive interacción entre varios componentes, comunicación inalámbrica, conceptos de IoT y todo, digamos, en el concepto, digamos, de programas de juego. Sin embargo, esto va a ir creciendo poco a poco. Ahí tenemos algunos de los ejemplos, digamos, visuales. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a niños desde edades muy tempranas? Aquí es donde vamos a empezar a ver el tema de programación multilingüaje. Herramientas como por ejemplo esta que estoy presentando es una herramienta que se llama Artec, que es una herramienta de origen japonés. Ellos plantean que con el mismo hardware se obtengan diferentes niveles de programación eh, con diferentes lenguajes. Entonces el nivel más bajo de programación que se obtiene con los niños es programación en bloques. ¿Qué se refiere con programación en bloques? Programación en la cual el niño no tiene que siquiera saber leer. Estamos utilizando simplemente sistemas visuales para que el niño aprenda y entienda la secuencia y ese concepto de lógica que estábamos hablando más antes, lo va a empezar a obtener simplemente con visualización de secuencias. Entonces podemos llegar a niños muy, muy pequeños, casi que de escuela empezando o antes de que aprendan a leer, ya pueden empezar a tener poco a poco la parte de visualización de lógica. ¿Okay? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso con la misma plataforma podemos llegar a lenguajes tipo Scratch. Scratch es un lenguaje abierto que generó hace muchos años el MIT y que está basado, digamos que podemos compararlo muy cercano a lo que es C. C, digamos, pero con una diferencia que tiene componentes visuales, donde yo tengo los diferentes, diferentes bloques de programación, los tengo asociados unos a otros directamente en bloques que se encajan unos con otros. Entonces sería como la línea continua, la línea siguiente inmediatamente después de que tengamos lo que es programación en bloques donde no hay lenguaje. Aquí empezamos a mezclar las dos partes. Empezamos a mezclar la parte del lenguaje con los bloques. Entonces los niños empiezan a utilizar la parte visual que están desarrollando para entender el programa. Luego de eso podemos crecer a uno que pues en la Escuela de Ingeniería Industrial tenemos muy claro y conocemos muchísimo, que es Arduino. IDE de Arduino es una de las herramientas que es abierta, es open hardware, open software, y en ese caso podemos tener diferentes opciones, digamos, de cómo utilizar ese mismo hardware que estábamos utilizando en los sistemas de computación. Y por último, esta misma plataforma que les indicaba, digamos, de enfoque japonés, esa misma plataforma se puede utilizar para programar hasta con Python. Entonces, al final de cuentas, vean que tendríamos una plataforma física donde podemos tener diferentes tipos de lenguajes. Ahora, otra arista, digamos, de versatilidad es en la que tenemos diferentes sistemas, como por ejemplo Android y iOS. Entonces aquí estamos empezando a integrar componentes
digamos, móviles, sistemas móviles, para poder al final de cuentas tener, digamos, una versatilidad amplia, no solamente de lenguaje, sino de plataforma. Podríamos estar programando directamente con sistemas como teléfonos móviles o tabletas. Entonces, una vez que llegamos ahí, tenemos que empezar a pensar hacia dónde van esos muchachos. Esos muchachos van, al final de cuentas, a un escenario industrial en el cual pues van a toparse robots, y esos robots cada vez van a estar más insertados directamente en la industria. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son las tendencias hacia las cuales va la robótica industrial? ¿Qué está haciendo la industria con la robótica? Entonces, una verdad que tenemos que entender es que cada vez hay más robots. Cada vez hay más robots en todos los escenarios. Robots en los escenarios físicos, digamos, residenciales, en los escenarios industriales, en todo tipo de escenarios cada vez hay más robots, y por eso la demanda requerida de profesionales que sepan usar robótica y que sepan pues programarla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no se va a acabar. Tenemos que seguir entendiendo eso. Ahora, ¿qué sucede? Que también tenemos que plantear, y hay empresas, por ejemplo, una empresa muy innovadora que se llama Dove está planteando que los conocimientos que se están creando desde el punto de vista educativo y todo lo que los muchachos aprenden en escenario, desde escuela, kinder, colegio, universidad, deberían ser completamente trasladables al escenario industrial. ¿Por qué tenemos que empezar a aprender lenguajes nuevos si podemos tratar más bien de traer ese tipo de conocimiento, ese tipo, digamos, de productos industriales, en el cual, digamos, tenemos productos completamente diferentes? Me está indicando el moderador, don Rodolfo, que tenemos a alguien con una pregunta, don Marco. No sé si es una pregunta, de una vez la respondemos, en ese caso. Sí, en realidad no es tanto una pregunta. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marco Funes. ¿Cómo están? Mucho gusto, don Marco. Y Mucho gusto. muy bien, gracias. Bueno, yo trabajo en el MEP. Doy una especialidad que tiene que ver con ingeniería industrial. Y pues el MEP envió a algunos docentes a lo que es el podernos certificar en lo que es IoT, ¿verdad? En el Internet de las Cosas y lo que es ciberseguridad. Y adicionalmente, pues estuvimos utilizando una plataforma de Cisco, NetACAT, a donde eventualmente aprendimos a utilizar, hay un simulador dentro, digamos, de digamos, capacitación de IoT, a donde uno puede simular el uso de diferentes dispositivos y es una simulación. Entonces uno puede prender una luz, digamos, abrir una puerta, etcétera, etcétera. Pero ahí comenzamos a aprender un poquito de programación en bloques, ¿verdad? Y entonces, pues, me llama bastante la atención y ahorita que estoy, pues, me uní tarde a la sesión de ustedes, pero, pues la idea que yo tengo es poder ver cómo puedo ir integrando el uso de robots porque de repente la especialidad que yo imparto, que es como una hermanita de ingeniería industrial, ¿cómo puedo ir evolucionando a esta, digamos, a lo que es la industria 4.0, ¿verdad? Y eventualmente darles esas herramientas para que tengan eh, pues una mejor salida a los chicos que yo estoy preparando en el Claro, colegio, claro, ¿verdad? Entonces, pues es muy atinado lo que usted está diciendo, ¿verdad? claro. Ese proceso de transformación y obviamente pues eh, poderlo complementar con una educación STEM para Ujú. que realmente poder integrar las cuatro áreas. Bueno, STEAM si le incluimos lo que es el arte, Don ¿verdad? Marco, Pero, muchísimas gracias por el aporte. Creo que la presentación le va a gustar muchísimo. Acaba de usted decir 4 o 5 temas que voy a ver en los próximos minutos. uy, Entonces, en perdón. realidad, no, le agradezco. Quiere decir que estamos en las personas adecuadas y estamos llegando a las personas que deben ser. Lo insto, digamos, a poner su información, no sé, como para después yo hablar con usted, porque sí, digamos, son temas que nosotros estamos trabajando a nivel de la Escuela de Ingeniería Industrial, a nivel de pues, país, y estamos incentivando estos temas. Entonces, muchas gracias por el aporte, en realidad. Como bien dice don Marco, eh, y le agradezco muchísimo por el aporte, muchas empresas, entre ellas, digamos, Dove es una de ellas, la cual estoy tomando de ejemplo, es una de las empresas en las cuales se ha planteado
que los conocimientos, como estaba diciendo, de la parte educativa se trasladen lo más posible a la parte industrial. Entonces, ellos lo que plantean es que si tenemos ya muchachos capacitados en temas específicos de la parte educativa, que sus conocimientos sean aplicables. Entonces, para eso también la parte industrial debería empezar a cambiar. Debería empezar a haber productos allá afuera en la parte industrial que sean cada vez más robustos, pero también cada vez más amigables a la hora de programación, como dice un Marco atinadamente, por ejemplo, en programación en bloques. Entonces, vamos a ver un par de herramientas asociadas a eso. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, por ejemplo, están planteando cosas como esta, es decir, bueno, tenemos robots los cuales son de grado industrial, pero son programables con las mismas herramientas o modificaciones sencillas de las herramientas que se ven en el escenario educativo. Entonces, para irse ya cerrando esa brecha. Aquí también podemos ver por qué la programación era una de las herramientas importantes, porque yo inicio con programación como tal y después camino hacia programación para robótica, pero todas las destrezas desde pequeños se van utilizando. Entonces, ¿por qué no algo así? ¿Por qué no robots industriales en los cuales yo los programo igual que los educativos? Y pues ellos tienen una línea de robots que pues cumplen esa meta, tipo SCARA, tipo articulado, diferentes tipos de robots, los cuales van a permitir hacer ese tipo de funciones. Ahora, también hay otro tipo de herramientas los cuales van a permitir cerrar la brecha y digamos que universalizar el acceso a la robótica. Y ese tema también en la Escuela de Ingeniería Industrial está súper claro, y es los simuladores. Los simuladores son una de las herramientas que permite aprender y conocer temas específicos sin necesidad de pues tener ahí los componentes. En algún lugar, en algún momento yo voy a llegar a tocar los componentes, sin embargo, los simuladores son una de las herramientas más poderosas para poder cumplir esa meta de que los muchachos tengan el conocimiento que se quiere en la parte de programación. Cirrus es una de esas herramientas. Cirrus es una herramienta de simulación para robótica y para estaciones automatizadas, que eso ya es un poco más amplio el concepto, en el cual vamos a programar de la misma manera. Vamos a tener robots simulados, vamos a tener espacios virtuales y vamos a poder hacer procesos para programar sin necesidad de tener físicamente el robot de enfrente. Y después podríamos trasladar ese conocimiento a robots reales. Cirrus permite ese tipo de conceptos, permite estaciones o inclusive espacios de simulación donde yo voy a tener, digamos, los robots en escenarios de funcionamiento y los puedo programar, y ahí también voy a tener una herramienta adicional de universalización de ese conocimiento en robótica que los muchachos traían de otros conceptos, como por ejemplo la parte de robots educativos que son un poco más accesibles en escenarios educativos de pues escuela y colegio. Aquí ya podemos empezar a hablar de colegio técnico o de universidad. Entonces, digamos que vamos a tener robots completos, inclusive de marcas conocidas, como por ejemplo Mitsubishi, en la cual vamos a obtener, digamos, la información y vamos a poder programarlos con los lenguajes que también son utilizables en los equipos reales. Vamos a tener esa emulación, simulador, equipo real. Y esto se va a ir trasladando en otros conceptos. Por ejemplo, también esta empresa, Festo, es una empresa alemana, en la cual tiene este tipo de soluciones también, por ejemplo, para simuladores de robótica móvil, donde tenemos, este también es un concepto que la universidad tiene clarísimo y la escuela pues conoce este tipo de robots, por ejemplo, los tiene súper claros, los utiliza tanto la parte de simulación, y este tipo de conceptos son los que tienen que seguir utilizando la educación para poder llevar esos conocimientos a la parte digamos, de aprendizaje técnico con la robótica. Entonces, ¿qué tipo de destrezas? Vamos a hablar de qué destrezas genera y qué destrezas obtiene el muchacho que está digamos, en un aprendizaje en robótica. Y cómo la robótica pues ayuda a generar esos conceptos de programación. Lo primero que tenemos que entender es que las destrezas que se ocupan para el futuro también han cambiado. Tenemos las famosas 4C: creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico. Ocupamos personas que tengan todas esas destrezas y que se mezclen para poder generar grupos de trabajo y grupos de proyectos realmente colaborativos, buenos, y que generen realmente cambios en, en el campo en el que estén, en el escenario en el que estén. Tiene que haber personas con iniciativa, personas que sean fáciles de adaptar, que tengan habilidades de administración. No solamente es una persona que sepa de robótica, tiene que haber habilidades blandas, que tanto la universidad pues, ha enfocado en que tiene que haber personas integrales. Y como lo decía la persona que participó, Marco, eso muchas veces está asociado con el aprendizaje STEM, en donde
Primero, tiene que haber espacios, tiene que haber simuladores, tiene que haber algún tipo de herramienta que nos permita crear ese conocimiento. Pero una vez que ese conocimiento está ahí, nadie quiere ver aulas vacías. ¿Qué pasa? ¿Qué es inmediatamente? Tenemos que tener personas que vayan y usen y toquen y aprendan. Y si vemos ahí en el conocimiento y la parte de aprendizaje STEM, no son los estudiantes solos, vemos los profesores en conjunto con ellos. Es una de las cosas que tiene que cambiar en la escuela, donde no tenemos profesores catedráticos. No me refiero que sea mal catedrático, sino que no estén ahí arriba, sino que sean personas de colaborativas, sean grupos de trabajo donde el profesor es el que guía. Eso tiene que empezar a cambiar. Y la robótica es una de esas herramientas. La robótica es una herramienta que permite, al final de cuentas, que haya colaboración, que haya solución de problemas, que haya conocimiento, todo basado en un hardware, el cual pues también nos va a permitir trasladar esas herramientas a el futuro y pues a profesionales de calidad en el futuro. Ahora, también existen diferentes tipos de soluciones. Ese laboratorio que vimos, ese laboratorio puede ser un laboratorio físico, o también existen topologías donde yo tengo laboratorio móvil, donde agarro ese laboratorio y lo pongo en una unidad móvil y lo llevo a diferentes partes del país para que al final de cuentas pues los muchachos de diferentes partes con un mismo laboratorio esté, digamos, puesto en muchos lugares. Y ya hay centros educativos en Costa Rica, institutos técnicos, que han empezado a ver esa valiosa herramienta que es tener un laboratorio, el cual tiene una inversión muy grande, pero también tener movilidad para ponerlo en diferentes lugares. La educación STEM, entonces, al final de cuentas, tiene sus casos de éxito. Por ejemplo, este es un caso de éxito muy bonito en el Centro Educativo Casanova en Nueva York, en Estados Unidos, en los cuales utilizaron la robótica para llevar a los muchachos por ese proceso educativo en el cual van a pues, a aprender cómo hacer. Por último, ¿cómo vamos a pensar en el futuro? Siempre tenemos que pensar en el futuro de la robótica y cómo la formación digital, la inspiración de la naturaleza nos va a permitir hacer esos nuevos conocimientos. Vamos a hablar de biónica. Biónica es un concepto en el cual vamos a agarrar información y vamos a agarrar inspiración de la naturaleza para crear cosas nuevas y vamos a aplicárselo a la robótica. Entonces, primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué nos enseña la naturaleza? La naturaleza nos enseña de eficiencia energética, por ejemplo, de construcción ligera, de integración de funciones, nos enseña también de aprender a comunicarse, nos enseña una gran cantidad de cosas y esos conceptos podemos trasladarlos. Además, vamos a aplicar un método, digamos, similar al método científico, pero basado en la naturaleza. Y vamos a ir por la identificación, por contextualizar, por biologizar, por descubrir cuáles son los modelos reales, abstraerlo y después emularlo. Y por último, vamos a evaluar sostenibilidad. O sea, vamos a utilizar un modelo natural para poder ir a generar conceptos en los sistemas industriales, los sistemas robóticos que ya conocemos. Entonces vamos a aplicar ese método a sistemas como este, donde se le aplica el método, por ejemplo, a un ave, el cual tiene un diseño aerodinámico, y le vamos a aplicar las diferentes etapas de identificación, definir el contexto, biologizarlo, descubrirlo, y vamos a llegar, por ejemplo, en este caso se llegó a un desarrollo como el del tren bala. El tren bala se desarrolló con ese tipo de diseño basado en la naturaleza, donde el diseño aerodinámico del tren bala se basa en lo que la naturaleza ya tiene y vamos a utilizarlo para tratar de contextualizar y sacar información de ahí. Y además de ese proyecto existen otros. Por ejemplo, eh, si le preguntamos a la naturaleza, bueno, ¿cómo me mantengo caliente? ¿Cómo me mantengo fresco? ¿Cómo me mantengo impermeable? ¿Cómo manipulo los objetos? La naturaleza normalmente tiene respuestas. ¿Y qué es lo que va a generar eso? Lo que va a generar eso es innovación. Innovación como la biomimesis, que es imitación de la naturaleza para poder sacar productos nuevos. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí es un producto en el cual se tienen grippers neumáticos como los que conocemos normalmente en robótica, pero son grippers que se basan en las ventosas normalmente como de los pulpos, por ejemplo, que tienen ventosas en los brazos y pueden, digamos, hacer succión para poder, digamos, agarrar, digamos, objetos de diferentes maneras. Entonces, existen diferentes tecnologías. Otro tipo de innovación, por ejemplo, el tema de aerodinámica. Ya lo vimos más o menos en las aves, donde podemos utilizar el diseño de las aves para poder emularlo y después aplicarlo a nuestra tecnología. También innovación en sistemas marítimos, en sistemas, por ejemplo, de energía renovables, donde podemos tener los conceptos de un girasol que tiene una cobertura muy amplia y tiene un diseño específico para poder aplicárselo a sistemas solares
para al final de cuentas tener más eficiencia energética en nuestras ciudades. Sistemas como por ejemplo los jets, los cuales tienen una forma específica y son aerodinámicos porque se basan en la naturaleza. O por ejemplo los sistemas de cobertura para lo que son invernaderos, que también se basan en la naturaleza. Innovaciones que después caen directamente en los sistemas industriales y en lo que hacemos directamente día a día. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar la cola del pez, vamos a entenderla y vamos a trasladarla, por ejemplo, a un efecto como el efecto Finray. El efecto Finray es el efecto de movimiento de la cola que se puede utilizar para grippers de diferentes tipos neumáticos. Por ejemplo, la lengua del camaleón también, la cual tiene un efecto de succión y después va a generar un gripper con una cámara de aire que va a poder obtener y sacar, digamos, diferentes objetos sin dañarlos. Entonces vamos a utilizar la naturaleza para mejorar procesos y vamos a enfocarnos en qué nos dice para poder ir y modificar nuestros sistemas robóticos y modificar nuestro pensamiento para poder innovar. Eso es lo que quiere decir estas normas. Listo, entonces, muchísimas gracias. En este momento terminamos la primera parte. Quisiera ver si alguien tiene consultas o dudas con respecto a los temas que hemos visto. Tenemos una segunda etapa que sería un par de demos que queremos hacer, que son demos en vivo. Como les decía al principio, vamos a ver cómo nos va. Los demos en vivo siempre son complicados, pero sí queremos, digamos, enseñarles un par de soluciones reales para que no vean que esto queda en el aire, sino que son realmente equipamientos y productos que se pueden tener y que se pueden usar hoy en día para poder, digamos, aterrizar esto. Entonces, no sé si alguna duda, alguna parte de los vamos a ver en el chat, no sé si Don Warner tiene alguna pregunta, algún compañero. Sí, tal vez pedirle a don Marco que se extendiera un poquito más porque él Sí, de hecho. lo inhibí después con el comentario de que lo dejáramos a usted terminar, pero incluso se puede activar la cámara, lo podemos ver, por supuesto. Claro, para conocerlo. Claro. Ok, no. Muchísimas gracias. Dime, en realidad, pues yo estoy dándolo como los primeros pasos en lo que es la metodología STEM, al menos allí en el colegio donde yo laboro. Y de hecho, pues también trabajo en una universidad que estamos implementando lo que es la metodología STEM, ¿verdad? Dentro de las especialidades que se imparten en el colegio, pues ya hay una serie de kits de Lego para lo que es robótica. Pero la idea es ver cómo puedo yo ir integrando el otro año este tipo, digamos, de herramientas cuando ya estemos otra vez en la presencialidad y de repente poder ir aplicando lo que es la metodología STEM. Eventualmente comenzar tal vez con un plan piloto de que los chicos puedan realizar actividades que les gusten. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta hacer títeres o eventualmente que puedan hacer pintar o de repente les gusta escribir o hacer, digamos, algún tipo de poema, pues abrirles el espacio para que ellos se vayan familiarizando. Y ya posteriormente, pues obviamente comenzar a decir, bueno, hay un problema en la comunidad, digamos contaminación sónica. Entonces comencemos a hacer un despliegue de cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Un diagrama de flujo, una lluvia de ideas, un Ichikawa o eventualmente tal vez un Pareto. Y Claro. comenzar a priorizar y de ahí comenzar a implementar toda la filosofía, digamos, de la ingeniería, ¿verdad? Y hacer cálculos, etcétera, etcétera. Obviamente es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Y obviamente, como yo les comentaba, pues por medio de esta plataforma de Cisco, ¿verdad? Que se llama NetaCat, uno se puede capacitar en lo que es, digamos, Internet de las Cosas y lo que es ciberseguridad. Y por ahí también hay un módulo que es con el Packet Tracer, que es como un simulador para poder programar, digamos, ciertas actividades y tal vez aprender a configurar un router o eventualmente darle mayor seguridad o cómo podemos conseguir, ahora lo encontramos en EPA o en Walmart haciendo la publicidad, pues dispositivos que pueden ser de IoT
para poder controlar desde Internet, ¿verdad? Entonces Claro, yo creo que eso es bastante claro. importante. Obviamente, el incursionar en la parte de robótica, pues sería sumamente emocionante, ¿verdad? Sí, Y lo claro. llevaríamos a, a un posible futuro que eventualmente pues está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Con Sí, esto de la claro. industria 4.0 que tenemos que irnos integrando poco a poco. Ok. Sí, correcto. Eh, bueno, muchísimas gracias a don Marco por extenderse y a don Warner por darle la oportunidad. En realidad, don Marco, está usted dándole en el clavo, como dicen exactamente. En realidad, digamos, los conceptos que usted habla son conceptos que muchísimos países, e inclusive aquí en Costa Rica, ya están empezando a ver. Uno de los conceptos que le digo que usted tiene clarísimo, y es este, es que, por ejemplo, los sistemas industriales, ¿verdad? Como los robots o las bandas transportadoras, están poco a poco a converger con las redes de datos. Eso ya está pasando. Entonces, muchos centros educativos lo que han dicho es, bueno, yo ocupo que un muchacho sepa de mecatrónica y de robótica y demás y de programación, pero resulta que ocupo que, como usted dice, bien que sepa de Cisco. ¿Por qué? Porque ya en otros países, por ejemplo en Alemania, en Asia, ni qué decirlo, ya son parte de lo mismo. O sea, yo simplemente tengo un robot y tengo una línea de producción, la cual está conectada a una red IP y esa red IP empieza a caminar y lleva datos hacia la otra parte de la planta. O sea, es una sola cosa. Estas herramientas que estamos hablando digamos, de aprendizaje STEM, lo que permiten es eso, lo que permiten es que usted tenga las básicas, matemáticas, ciencias, pero también tenga la parte tecnológica y tenga la parte artística que también incentivan a los muchachos la parte de creatividad, porque mucho de esto es creatividad, no solamente es que él sepa que esta pieza conecta con esta pieza y resulta que hay un manual y yo la armo, no. O sea, yo ocupo tener también creatividad y eso es parte de lo que trata, digamos, de incentivar muchas veces este tipo de tecnologías. Nosotros, digamos, estamos, y lo digamos, desde el punto de vista de la universidad, tratando de buscar esas formas de incentivar eso, pero es algo que tenemos que hacer rápido, porque el mundo camina muy rápido y yo creo sinceramente, y es algo que desde el punto de vista mío personal, creo que lo que ha pasado este año, o sea, el cambio tan, ¿verdad?, que le dio vuelta al mundo en este año, lo único que va a hacer con los tópicos que, por ejemplo, que ha hablado Marco, es acelerarlo, es lo único que le va a hacer, porque resulta que las cosas ahora ya no, ya antes sabíamos que dependíamos de la tecnología para, pero ahora ya nadie tiene duda, o sea, ya la tecnología ahora es lo que se ocupa y si nadie sabe tecnología tenemos un problema. Entonces, el conocimiento que se tiene que dar a través de la robótica, que es el tópico de esta charla, que se puede llegar a dar a los muchachos desde etapas muy tempranas hasta etapas universitarias o productivas, la robótica es una herramienta muy, muy fuerte. Entonces, completamente de acuerdo, Marco. Muchísimas gracias, de verdad que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que haya ahí en cola, si no, pasamos a los demos. Usted me dice. Sí, Santiago levantó la mano también. Ah, sí. Hola, hola, muy buenas noches. Saludos a Buenas todos y noches. muchísimas gracias. Igualmente. Carlos, básicamente la consulta es la siguiente. Cuando uno busca un libro para enseñarle a los chicos y inducirlos en robótica a niños desde, digamos desde 10 años en adelante, 10, 11, 12, que es una etapa que yo creo que es un poquito, se puede introducir al chico un poquito más fuerte en la robótica. Antes es un juego netamente casi, o ese es el concepto que tengo, pero la pregunta en sí es, ¿ustedes tienen alguna recomendación de algún libro de texto en donde uno pueda guiarse para ir llevando un curso para un niño? Cuando uno se mete a Amazon o a estos sitios para comprar libros, se pierde uno entre tanta opción que hay. Entonces yo quisiera saber si ustedes ya han utilizado alguno o recomiendan alguno en específico, que tal vez abarque todo lo que ya se ha tocado y por supuesto que muchísimo más que hay por tocar. Don Santiago, la respuesta es como mixta. La respuesta es la siguiente. Si usted trata de buscar libros de texto, los cuales, digamos, hablen de esto teóricamente, puede que existan, pero el problema es que estos tópicos tienen muy pocos años. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Y cuál es la recomendación, por ejemplo, de las plataformas, digamos, que estamos viendo? Es el aprender haciendo. Entonces, en lugar, digamos, de decir, voy a buscar un libro de texto, la forma, y es parte del cambio de mentalidad que hablábamos, es que hay que buscar las plataformas que ya tengan, que existen, tanto los robots educativos
como las herramientas para enseñar. Sí, Aquí, correcto, digamos, Santiago. Perdón, don Carlos, tal vez es que Santiago ese es el nombre de mi hijo, por eso me enredé. Por eso, mi nombre es Alejandro Arguedas Monge y para servirles. Por eso tal vez, tal vez no me expliqué bien, Carlos. Yo le entiendo perfectamente el punto. Aprender haciendo, esa es la metodología definitivamente. Pero a ver si logro aprovechar todo ese conocimiento que ustedes tienen. La pregunta específica, o para dar un poco más de idea, es, sí, aprender haciendo, por supuesto, sí, ponerlos a hacer Scratch, sí, correcto, ponerlos tal vez a armar un robot básico con sus sensores, con su motor, que hagamos una programación en Arduino, etcétera, etcétera. Algunos conceptos básicos de Arduino, algunos conceptos básicos de electrónica, unos protoboard, tener unos LEDcitos, unas resistencias, un motorcito, tal vez un display LED ahí de 8 segmentos, una cosa así. Ya eso avanzamos bastante. Pero yo quisiera que, basado en todos esos conceptos tan generales, no enmarcados en una marca como Lego, que sí te daría todo un curso completo si compras un kit Lego, yo quisiera encontrarme un libro de texto que sea un libro de texto libre, una cuestión que no está relacionada a una marca. No sí, sé si me explico. correcto, eso es lo que le digo. De que en este momento, sí existen libros de texto en la parte robótica, pero son libros de texto relativamente de hace unos cuantos años y lo que hablan es robótica industrial. Ese es el punto. No lo Digamos, enfocan a chicos. no lo enfocan a chicos. ¿Por qué? Porque apenas, digamos, las empresas, porque todo, como todo, empezó en el nivel alto. O sea, ¿dónde fue la primera empresa y dónde fueron los primeros desarrollos de robótica? Fue a nivel industrial para solucionar temas de automatización en una planta de producción. No tenían nada que ver con la educación. Y esos temas poco a poco empezaron a bajar y pues empezaron a llegar a hace unos cuantos años, digamos 7, 8, 10 años, tal vez un poquito menos, a temas como por ejemplo como robots colaborativos, donde ya el robot no es una máquina ahí que da todo miedo y que está metido en una carcasa de metal que nadie puede tocar porque puede golpearlo a uno, sino que empezó a bajar de nivel. Y en los últimos 3 o 4 años es que han empezado a haber desarrollos de robótica, digamos, educativa. Sí existen, y por ejemplo usted da el ejemplo de Lego. Lego sigue siendo en cierta forma un juguete. Digamos, sigue habiendo manuales de aprendizaje, de aprendizaje no, pero manuales de armado y hay programación asociada. Pero sí existen herramientas en las cuales usted tiene la herramienta de aprendizaje, que es el juguete y el Scratch, que usted, como usted dice, pero que tiene un currícula. Entonces, lo más cercano a lo que usted habla es robots que no son juguetes, sino que son herramientas educativas, en donde el robot y la protoboard y la parte de Scratch son una parte del conjunto. Y la otra parte del conjunto es que hay una currícula asociada. Entonces hay libros, los cuales van pasando por diferentes niveles, con clases y con horarios y con fechas, para que los muchachos vayan haciendo, como en el formato escuela, digamos, a llegar a un concepto más ordenado. Y no simplemente toma el juguete, ármelo y ver qué arma. Eso sí existe. Y es lo más cercano a lo que yo conozco para poder tener un libro de texto. Son libros, digamos, guías de laboratorio. ¿Se te viene algún nombre a la mente? Sí, claro. Artec es una de esas empresas. La empresa japonesa que yo le indicaba es una de esas. Artec es una empresa japonesa, la cual tiene la parte de robótica, que son componentes, robots, motores, sensores. Tiene también, además, las placas de programación que están basadas en Arduino, de hecho, pero modificado para que funcionen con su plataforma, pero tienen libros de texto. Y los libros de texto son guías como la que uno podría esperarse de cualquier, digamos, curso de un sistema educativo nacional, donde tienen teoría, después tienen lo que vamos a hacer en el laboratorio de hoy, y tienen la práctica, y tienen una forma de evaluar. Eso es una diferencia, digamos, con otras herramientas, como por ejemplo Lego, que Lego sí tiene manuales de armado, y tiene, digamos, el hardware, pero también está mucho enfocado en armar. Lego siempre ha sido mucho de armemos y armemos y armemos. Artec, por ejemplo, la filosofía es, usted gasta 5 o 10 minutos armando, 10 minutos en teoría y 40 programando, porque ese es el enfoque. Programemos. ¿Y por qué? Porque, digamos, queremos enfocarnos en la programación. Porque usted cuando enseña programación para robótica, usted al final de cuentas no está enseñando, digamos, un lenguaje específico. Usted lo que está enseñando es que está enseñando conceptos de programación. La lógica de La programación. lógica de la programación. Digamos, yo tengo muchas personas, digamos, conocidas en la universidad que son
digamos, son ingenieros eléctricos, pero son programadores al final de cuentas, son programadores de algo específico, programadores de Linux, programadores de bases de datos, programadores de robótica. Ellos son ingenieros eléctricos, pero son programadores. Y muchos de ellos me dicen, es que, como probablemente como piensa un políglota, que una vez oí una broma que decía, es que resulta que después del quinto idioma, ya el sexto y el séptimo son facilísimos. Es lo mismo. Un muchacho que sabe 3, 4 idiomas de programación, lenguajes de programación, cuando de repente pasa a un séptimo, los conceptos son los mismos. Es la sintaxis lo que cambia. Entonces, al final de cuentas, estas herramientas lo que quieren es eso. Lo que quieren es que el muchacho aprenda los conceptos y que aprenda ese pensamiento computacional que hablamos, y después le enseñamos un lenguaje. Y después, cuando va por el segundo, pasarse de C a Python o pasarse de Python a... es relativamente... No es que es fácil, pero es mucho más sencillo. Entonces, digamos, esas son las herramientas que yo conozco, digamos, que tiene esa línea más cercana a lo que usted está buscando. Artex. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos pasamos... Tal vez un comentario... ¿Qué fue eso que dijo Majo de que tenía ratones? Perdón. Dijo algo de los ratones, ¿verdad? ¿O no? Perdón, se está metiendo. Creo que hay un micrófono. Sí, creo que hay un micrófono abierto. Sí. Quería comentar ahora lo último que usted presentó, está relacionando seres vivos con innovación también, ¿verdad? Es muy interesante porque generalmente vemos estos temas como algo muy estructurado, tal como lo que es tratar de conectar y programar y ver que algo se mueva y que ejecute alguna función, pero ve qué interesante lo que usted está planteando para los muchachos en la parte educativa. Usted está planteando que los seres vivos nos pueden dar información, nos pueden dar mucho y eso me trajo a la reflexión del tema de la teoría general de sistemas. Esto fue inspirado en seres vivos, los sistemas son inspirados en seres vivos. Bertalanffy planteó esto y siendo biólogo. Sí, biólogo. Y entonces todos los que estudiamos sistemas posteriormente nos inspiramos mucho en este tema y a lo que quería referirme es que esta parte tecnológica le da mucha validez al estudio de la biología, como usted lo mencionó, al estudio de la ciencia, al estudio de la matemática. Entonces eso hace tal vez un poco más interesante para el tema de aplicación para los muchachos. Correcto. Me parece. También tiene una componente muy interesante que es que da ese empujón, digamos, de incentivo. No es lo mismo, digamos, tratar de enseñar, digamos, tecnología robótica y tecnología de ciencia, que, digamos, primero buscar un gancho, digamos, que los guinde a ellos y que diga, qué interesante. Y empezar a hablar, por ejemplo, de la cola de un pescado, de la aerodinámica de un ave, y de ahí guindarse para que ellos tengan una emoción grande para llegar ahí. Y también la otra parte, Warner, que es muy importante, es que muchas veces a la hora de ir a buscar inspiración en la naturaleza, lo que estamos haciendo es lo que usted hablaba, de que la naturaleza ya ha solucionado un montón de cosas. Y nosotros podríamos tratar de ir a buscar inspiración ahí para ver cómo lo llevamos a nuestros problemas de ciudad, de industria, de lo que sea. Entonces, eso es muy válido. Muchas gracias. No sé si tiene alguna otra pregunta, sino para volver a la segunda parte entonces. Estaríamos. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, digamos, nosotros también queremos hacer algo más de verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un demo. El demo está basado en un sistema robótico. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a presentarlo y vamos a ponerlo a funcionar, y conforme va funcionando lo vamos a ir pues, explicando. Entonces, aquí yo sí me voy a apoyar en uno de los ingenieros que está aquí en la oficina para que él, digamos, lo ponga a funcionar y yo les voy a ir explicando los diferentes componentes conforme van sucediendo. ¿Está bien? Primero voy a pasarme de pantalla. Entonces, ahí deberían estar viendo, digamos, el sistema completo. Entonces, les voy a explicar más o menos lo que sucede aquí. Aquí tenemos dos brazos robóticos. El que está más a la derecha es un brazo robótico móvil que está sobre un eje lineal.
ese brazo robótico tiene, digamos, un movimiento de eje, pues el eje X, digamos, ¿verdad? Se puede mover sobre el eje. Y adicionalmente estamos metiendo un concepto desde el punto de vista logístico, donde tenemos el carrito que está ahí. Para este demo, por un tema de espacio y por el ángulo de la cámara, no lo vamos a mover, pero ese carrito lo que hace es que transporta producto, trae, digamos, producto que son tapitas, en este caso cubitos de colores, y los va a traer hasta la posición exacta en donde ese robot va a empezar a manipular. Y por último, el primer robot lo que va a hacer es que va a poner esos cubitos en una banda transportadora, y esa banda transportadora va a llevarlo a un segundo robot que va a hacer separación por colores. Entonces vamos a ponerlo a funcionar donde el primer robot, entonces va a hacer la secuencia de inicio. Entonces ahí lo que podemos ver es que el robot tiene una secuencia de funcionamiento en la cual va a ir a escoger, digamos, va a agarrar al azar alguna de las tapitas de los cubitos en ese caso, ¿verdad? Esos cubitos son, digamos, agarrados, ¿verdad? Son obtenidos por succión, y él los va a ir y los va a colocar en la segunda parte de la banda, que es una banda transportadora, la cual va a empezar a funcionar una vez que se obtenga, digamos, el input de que ya llegó el sistema. Ahí a la derecha lo que van a ver es, a la izquierda, perdón, lo que van a ver es que una vez que el primer cubo llega, el segundo robot sigue funcionando y sigue haciendo la secuencia, pero el sensor, que es un sensor amarillo que ven ahí que está, ese sensor lo que hace es que detecta que viene un producto, que viene un cubito, lo coloca en una pieza transparente que se ve ahí lo tiene en ese momento puesto, el cubito azul, y lo que hace es que lo detecta por color y lo va a separar. Entonces, este es un aplicativo sencillo, digámoslo así. Ahí vamos a ver lo que va a seguir funcionando. Él pasa por las piezas rojas, va a ir por verdes, va a ir diferentes colores. Es un aplicativo sencillo en el cual podemos llegar, digamos, a donde un muchacho esté ya aprendiendo los conceptos haciendo, que fue lo que hablamos. No queremos que ellos simplemente vean la teoría y simplemente queden en el aire con... No, queremos soluciones de alguna manera en la que los cuales los muchachos realmente estén tocando, y esto, digamos, se programa a nivel, digamos, educativo, donde los muchachos tienen hasta 2 interfaces diferentes, lo que hablábamos de multilenguaje, donde vamos a tener diferentes plataformas. En este caso tenemos 2 plataformas diferentes, las 2 están basadas en programación por bloques, y ellos van a ir creciendo en diferentes niveles educativos, puede ser escuela o puede ser colegio, pues hasta ciertos niveles universitarios, para poder utilizar estas herramientas para aprender haciendo, que era lo que hablábamos. Entonces, ese es el primer demo que tenemos. Vamos a dejarlo funcionando unos minutos, me gustaría que lo vean y lo entiendan, y que si tienen dudas del demo, con mucho gusto podemos evacuarlas. Por cualquier cosa, como dijimos, ¿verdad? El demo es en vivo, ¿verdad? Entonces, no es un video, no estamos grabando. Ahí está Daniel, voy a decirle a Daniel que salude, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos en un demo completamente en vivo. Estos robots son de una marca llamada Dobot, que es la que tenemos aquí detrás en la pantalla. Y existen 2 tipos. El, digamos, educativo de nivel medio alto es el que vemos ahí. Pero el educativo de nivel, digamos, de escuela, tal vez si Dani me lo demuestra ahí con la, con la mano, digamos, ese que está ahí atrás, lo tenemos en una aplicación, digamos, un poco más pequeña que está atrás, que es un producto de otra marca, de otra empresa que se llama Festo, que es alemana, que están interactuando. Entonces lo que hacen es que el robot agarra las piezas similarmente a la banda transportadora grande y va a ir colocando. Entonces tenemos como 2 niveles, digamos, de robótica en los cuales, digamos, se va a poder hacer, digamos, ese crecimiento y ese conocimiento de los muchachos para que ellos, a final de cuentas, aprendan realmente. Los conceptos que están en estos robots, que son, digamos, de nivel educativo, son conceptos de industria, que era lo que hablábamos. Son conceptos de un espacio tridimensional alrededor del robot, de puntos en coordenadas, de 2 tipos de ejes coordenados X, Y, Z o por ejes del robot, y también los conceptos de secuencias de yo tengo que poner el robot en un punto de inicio 0000, que es su punto de origen, que tengo que programar por diferentes tipos de movimientos, sean movimientos lineales o sean movimientos rápidos donde él usa todos los ejes. También conceptos, por ejemplo, de pines de entrada y salida, donde el robot, por ejemplo, tiene grippers neumáticos y tienen que activarse dependiendo de la programación. Y inclusive estos robots son, digamos, herramientas en las cuales se puede tener una programación de diferentes niveles. ¿Por qué?
porque se puede empezar a nivel educativo de escuela y colegio, pero se puede llegar a escenarios industriales, e inclusive se puede llegar, ya hablando además del escenario industrial de nivel alto, a hacer integraciones con bandas y con sistemas, por ejemplo, PLC. Estos robots tienen entradas y salidas, digamos, genéricas de 24 voltios, donde yo puedo incluir un PLC que esté controlando un proceso completo y al final ese proceso sea el que esté, digamos, interactuando con la banda y con el robot. Entonces, es una de las herramientas que tenemos a disposición aquí en Costa Rica para poder hacer eso. Entonces, ese es el primer demo que tenemos. No sé si hay alguna pregunta, si no nos vamos a pasar a un segundo demo. Werner, no sé si habrá alguna pregunta de parte de los invitados. Ok, perfecto, pareciera que no. Entonces nos vamos a pasar al segundo demo. Entonces, ahí le voy a pedir a Dani entonces que dé la vuelta. Voy a hacer una escrita nada más. ¿Quiere dar la vuelta? Entonces el segundo demo. El segundo demo que vamos a ver es un demo en el cual estamos hablando de lo que hablaba Don Werner. Este es un kit que va a permitir integrar la tecnología con la naturaleza. Se está inspirado en la naturaleza para hacer tecnología. Es un kit de una empresa alemana que se llama Festo, la cual viene del escenario industrial, y ellos tienen un desarrollo de investigación, tienen un departamento de investigación y desarrollo muy grande, en el cual muchos de estos conceptos de traerles la información de la naturaleza vienen. Ellos, al final de cuentas, investigaron el desarrollo de la cola del pescado, y ahí podemos ver que estamos controlando con un sistema electrónico que se parece, digamos, a un Arduino, y con baterías y un motor, un robot, digamos, biónico, donde lo que tenemos es un robot, en este caso, pues un pescado, ¿verdad? Una ballena, que al final de cuentas es funcional. Es funcional en el sentido de que tenemos un concepto de cómo lo armamos, de cómo va a ser el grupo de trabajo para armarlo entre los muchachos, de que tenemos creatividad para hacer, por ejemplo, los diseños de las colas y los cortes, digamos, de la parte frontal de la ballena. Y después tenemos que conectarlo, armarlo, y después tenemos que programarlo. Entonces estamos haciendo toda la línea STEM en un solo concepto, donde empezamos con el concepto de qué es lo que vamos a hacer, el diseño basado en la naturaleza, después la creatividad y trabajo en grupo que se ocupa para ese tipo de trabajos nuevos, y por último estamos haciendo programación igualmente basada en bloques. Entonces son plataformas como estas dos las que nos van a permitir tener, digamos, realmente un crecimiento, digamos, de muchachos y de jóvenes cada vez más conocedores, digamos, de los conceptos de tecnología, y traer realmente ese STEM digamos, a lo que es pues el centro educativo y al país en general. Ese es el segundo demo que teníamos y queremos enseñarle. Aquí normalmente cuando hacemos presentaciones en vivo, bueno, cuando hacíamos el año pasado, digamos, en charlas, lo que hacemos es que esa parte de atrás que se ve ahí es una piscina. Y la piscina en realidad lo que hace es que se agarra la ballena, se pone a funcionar y se mete, y la ballena nada. Hoy no lo hicimos porque no tenemos presencialidad, entonces no queríamos mojarnos los pies. Perfecto. Entonces, ese es el segundo demo que teníamos, y pues de parte nuestra sería lo que preparamos para hoy, y pues ahí estaríamos cerrando. Carlos. ¿Cómo está, Ángela? Hola, todo bien, Erdich. Buenas noches a todos y todas. Una preguntita, cuando hablas de programación por bloques, ¿te estás refiriendo a un tipo choreography o a un tipo Scratch? Para más o menos entender. Me estoy refiriendo a Scratch, correcto. Choreography tiene su programación en bloques, pero Choreography más bien es un tema como de funcionamiento, digamos, de comportamientos, ¿verdad? Donde yo los comportamientos los voy asociando de uno detrás del otro. Cuando yo hablo en bloques, hablo más como tipo Scratch. De hecho, aquí, digamos, detrás, para ver si apunto como aquí. Aquí tengo una imagen donde se ve, digamos, programación en bloques, donde yo lo que tengo son bloquecitos. Sería como el equivalente de programar en C, eso es lo que tenía el código, pero resulta que los bloques se van conectando unos detrás de otros.
Entonces, en realidad, creo que puedo presentar en una de las láminas donde tenía rápidamente. ¿Eso para qué se utiliza, Ángela? Se utiliza para poder, digamos, que los muchachos cuando vienen de una etapa de programación, digamos, mucho más de pequeños, ¿verdad? Donde son niños que apenas están aprendiendo pues, a leer, básicamente, ellos empiezan con programación. Voy a presentarle aquí para que vean. Empezarían con una programación que ni siquiera tiene lenguaje. O sea, una programación simplemente de bloques uno detrás del otro y de secuencias. Una vez que pasan por esa etapa, antes de llegar a programación como tipo Arduino, que yo lo que tengo es código, se pasan, digamos, a programación Scratch. Entonces yo eso es lo que me refiero, que después brincarían a algo como así, ¿verdad? Donde yo lo que tengo son bloques, ¿verdad? Que se conjuntan unos tras de otros, pero ya aquí sí hay conceptos de bucles como if, como while, como for, y variables, pero tiene una forma gráfica para que los muchachos visualmente también lo asocien. A eso me refiero. Ok, gracias. Correcto. Tal vez aquí para agregar un poquito, digamos, Ángela, es que muchos de las tendencias industriales es que por un tema de funcionamiento y de facilidad, muchas empresas lo que están haciendo es que están utilizando cosas como estas, o sea, como básicamente como un Scratch, para programar robots industriales. Digamos, hay empresas, por ejemplo, hay una marca que se llama Universal Robots, que tiene una interfaz mixta, digamos, que no es tan brusca como Mitsubishi, por ejemplo, pero tampoco como ABB, pero tampoco es bloques. Pero cada vez más escenarios industriales están adoptando programación por bloques, donde dicen, bueno, ¿por qué si el muchacho sabe programar en bloques y sabe C, por qué no usamos eso? Y simplemente, entonces hay empresas, por ejemplo, Dovo es una de ellas. Dovo también está en el área industrial y están empezando a sacar productos industriales que se programan en bloques. Entonces, ¿para qué inventar otro nuevo lenguaje de programación? ¿No? Utilicemos el que ya ellos saben y traslademos a la parte industrial. Sí. De hecho, Tinkercad, ¿verdad? Tiene los dos tipos de programación Correcto. para hacer los circuitos, ¿verdad? Correcto. Tiene el Scratch y tiene el código. Correcto. Indistintamente, usted puede escoger cualquiera de los dos. Correcto. Muchas veces, inclusive, por ejemplo, en Tinkercad pasa, también, por ejemplo, en la plataforma esta que yo le comentaba a la persona que preguntó, Santiago, bueno, Santiago era el hijo, no recuerdo el nombre, en Artec, por ejemplo, lo que se utiliza realmente es algo muy similar a C o a C++, solo que los bloques de programación están insertados dentro de los bloques físicos, usted los puede ordenar. Entonces eso lo que hace es que hace como un ordenamiento visual de lo que usted está viendo. En Tinkercad es lo mismo. En Tinkercad hay como una representación de bloque con el código de Arduino. Y de hecho tiene una equivalencia, porque usted lo puede pasar de uno para otro. Entonces, digamos, esa es la tendencia, digamos, programemos fácil, bajemos el nivel de que ya no sea, ¿verdad?, un Teach Pendant con código en una pantalla LCD complicado y brusco, ¿verdad?, sino que sean herramientas más sencillas para que sea más fácil para todos y que sea más adoptado. Sí. Ok, gracias, Carlos. Pues yo creo que estaríamos, no sé si Don Warner hace un cierre o alguien, pero pues de parte nuestra eso sería lo que teníamos preparado para hoy y pues muy agradecidos. Carlos. ¿Cuál era tu nombre? No era Santiago, ¿verdad? Es de mi hijo, es casi lo mismo. Alejandro. Alejandro. Sí, Carlos, si puedes poner la página web ahí, es que nos conectamos un poquito tarde. La página web, tal vez de, no sé cómo se pronuncia, la compañía de ustedes, ICE o ICE o no sé. Y para conocer un poquito más de lo que hacen, porque tengo la percepción de que dan cursos de robótica ustedes. Sí, nosotros somos proveedores de sistemas robóticos para la educación, específicamente el tema que estamos hablando. Tal vez excelente. Nosotros, solo para hacer publicidad un poquito, no le interesa a todos los, puede ser muy breve. Tenemos un pequeño emprendimiento, pero emprendimiento sin fines de lucro, que le llamamos Tech Robotics, y le estamos tratando de llevar un poquito de conocimiento tecnológico a los niños de Quepos. Nosotros vivimos en Quepos, entonces lo estamos haciendo para la zona solamente, no tenemos ningún proyecto de lucrar con el tema.
Mi esposa, que está acá conmigo, es ingeniera industrial, yo soy ingeniero informático y me interesaría mucho tener la página web y tal vez conversar con ustedes un poquito. Ok. Tal vez sí, te voy a escribir por el chat para darte los datos y bueno, para ponerlos a todos. Y creo que hay una compañera, porque una compañera también aquí de la oficina se ingresó en la reunión. Entonces le voy a pedir tal vez a ella que ponga el correo de nosotros para que por ahí nos contacten. Oye, la página. Gracias. Perfecto. Listo, Werner, muchas gracias. Eso es lo que teníamos preparado para hoy. No sé si usted tiene algún comentario final. Bueno, hay mucho de qué hablar en este tema, ¿verdad? Y es fascinante. Más bien, quería agradecer su participación, la forma en que nos está instruyendo, porque en realidad la educación no perdemos, no dejamos de aprender, ¿verdad? Y sobre todo en este tema tenemos mucho de qué, mucho que conocer, ¿verdad? Pero hay mucho miedo también para entrarle, que yo creo que es parte del tema. A veces hay personas que rechazan la tecnología y dicen, no, no puedo, ¿verdad? Y es una cuestión muy cerrada de que no puedo. Pero sí hay algo que me llamó mucho la atención de su presentación, es que no vimos los videos, sino esa presentación en vivo fue muy interesante y tal vez es algo de impacto porque sí, lo que es la selección de colores y todo, o sea, y tener una programación de ese tipo, ya empezamos a ver que hay más inteligencia, ¿verdad? En Sí. todos estos temas. Nosotros, Y, digamos, don Werner, lo que decía yo, digamos, le comentaba a Santiago, de que aprender haciendo no es como que lo decimos. O sea, nosotros realmente tratamos de hacer eso, porque es la forma de aprender. Realmente usted debería poder, y a todas las edades, usted lo dice muy bien, o sea, uno no deja aprender nunca, y la forma realmente de aprender robótica es haciendo. Puede haber teoría, y de hecho la hay, y existen muchísimos libros, pero usted, digamos, aprende haciendo porque también, digamos, nosotros también tenemos contacto con algunas, de parte de la empresa, digamos, con personas de otros lugares donde son personas que son muy sabidas en el tema de robótica y ellos mismos lo hacen de esa manera. O sea, ellos mismos cuando van a plantas de producción y tienen que solucionar un robot que tiene, nos daban, digamos, una anécdota hace unos años, un conocido de una empresa que es, digamos, hermana de nosotros, que era de México. En México hay mucha producción industrial de automóviles y tienen muchísima robótica para la parte de automóviles. Hay una planta de Volkswagen, hay una planta de Toyota, creo que también hay una de Nissan, hay muchísima producción de automóviles. Y él lo que nos decía era que usted soluciona haciendo, o sea, usted soluciona y le dan una ventana de mantenimiento y le dan 40 minutos y soluciona el problema con el robot ahí en la planta. Entonces no es un tema de teoría, es un tema de hacer. Hay que tener la teoría y hay que entender los conceptos, pero hay que ir a ponerlos en práctica. Entonces nosotros sí somos de esa filosofía de que hagamos. bueno, fantástico y en esas estamos nosotros también, ¿verdad? Sí, La correcto, idea es haciendo. que ojalá podamos llevar a un desarrollo nuestro país y aprovecharnos de los altos niveles educativos y que nos acompañan de la parte educativa. Es parte de nuestro orgullo y hay que aprovechar todo esto, ¿verdad? O sea, tenemos que manejarlo también organizadamente, Perfecto. ¿verdad? Bueno, en nombre de la Escuela de Warner, Ingeniería Industrial, Warner, sí, señor. Sí. Warner, no, que yo tenía la manilla levantada ahí hace ratillo, pero no nada No más la veo. para... Ah, ¿Cómo bueno, está, Hablando. Carlos? es que no tiene que estar. Realmente, no, muchísimas gracias, más bien, Carlos, por todo este gran esfuerzo de esta excelente presentación que nos acabas de hacer. Realmente me uno a las palabras de Warner en el sentido de que verlo en vivo es algo muy diferente. Puesto que se puede ver como más cercano, inclusive para la gente que está aquí interesada en el tema. Y Claro. por otro lado, pues también ver que todas estas alternativas han ido evolucionando en el tiempo, en el sentido en que ya están muchísimo más accesibles y por otro lado también ya la gente está como más clara que
trabajar los temas de robótica, automatización e inclusive inteligencia artificial, poco a poco ya se va convirtiendo en algo en lo que ya no es tema de científicos, doctores, desarrolladores de altísima tecnología, sino que más bien ya es algo en lo que todos nos tenemos que interesar, prácticamente como al inicio de las computadoras personales, que en poco tiempo prácticamente ya se convirtió en una herramienta del día a día para todos, o igual como sucedió con los celulares. Entonces, más bien aquí nos has dejado una clara muestra de que eso definitivamente es así y vamos por una senda correcta, pues todas las instituciones, universidades y empresas que estamos metidos en este tema. De parte de la Escuela de Ingeniería Industrial, de Robotifest y de todos los organizadores de esa actividad, realmente darte las gracias por esta dedicación y por supuesto que por una actividad tan excelentemente llevada. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por sus palabras, qué bueno verlo y la verdad que pues con mucho gusto, usted sabe que para eso estamos, yo siempre he sido una persona de tratar de apoyar y qué más que apoyar a la universidad, a la escuela y a la U en general con nuestro granito de arena para realmente la educación de Costa Rica crezca y que el país se mejore. Completamente de acuerdo con lo que usted dice, la robótica ya no es un tema de alto nivel, la robótica es un tema ahora de todos, desde niños. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias y también invitarlos a participar en el Robotifest, ¿verdad? A todos los que están. Hasta luego. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos.